Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias hoy a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita poder una vez más, querido hermano, venir ante los pies de nuestro Padre Celestial, traer una palabra de vida para nuestra vida y que en su paciencia hoy, en su bondad y en su fidelidad nos permita, querido hermano, poder refrescarnos en ese río del Espíritu Santo, poder traer siempre a nuestro corazón, hermano, ese deseo, ese anhelo realmente de agradar a nuestro Padre Celestial. Todos los días tengamos el anhelo y ese deseo de que decirle, Señor, derrama sobre mi vida, derrama sobre mi corazón, hermano, una palabra, dile, una palabra que bendiga mi vida, una palabra que me haga cambiar, me haga realmente poner los ojos en ti. Qué rico es, hermano, poder nosotros ofrecerle al Señor nuestra vida, ofrecerle a nuestro Señor nuestra casa y decirle, Señor, ayúdanos, ministranos, muévete en nuestros corazones. Bendecimos al bendito Espíritu Santo que en esta mañana se derrame sobre nuestros corazones y haya una conversión de corazón, haya un mover que el corazón se incline siempre a nuestro Señor. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de vida para nuestra vida, me llama la atención algo que puso Señor en mi corazón en esta mañana. Es tiempo de orar, queridos hermanos. Es tiempo de levantarnos en oración. Es tiempo de levantarnos y poder clamar a nuestro Padre Celestial que nos ayude en nuestra vida. Las situaciones están cambiando, el mundo está cambiando de mentalidad. Los hombres, los hijos están cambiando de mentalidad. Los hombres hoy han perdido el interés, han perdido esas ganas. Las situaciones los están ahogando, los están asfixiando. En realidad eso se llama diluvio, significa juicio. Los hombres están dando patadas de ahogado porque no han entendido el bendito evangelio. Es tiempo de orar y levantarnos a clamar por nuestra casa. Es tiempo de levantarnos realmente y pedir y rogar por nuestras familias. Realmente, hermano, tener la disponibilidad realmente de que el Señor se derrame y nos ayude. En los tiempos de Noé, hermano, solamente su familia fue salva. El Señor hizo una promesa en el libro de Hechos: serás salvo tú y toda tu casa. La promesa de Dios de la salvación es familiar. No como muchos lo toman diciendo de que, o no lo explican bien, diciendo que la salvación es personal. Si el esposo no va, ese hombre ya está perdido. Si la mujer no va, esa mujer ya está perdida. Si los hijos no van, esos hijos ya están perdidos. No, querido hermano. La promesa de Dios fue esta, que serás salvo tú y todos los de tu casa. Así que hay una promesa que se derrama sobre la familia, primeramente sobre el matrimonio y luego sobre la familia, sobre los hijos. Estamos viviendo tiempos de muchas luchas, siendo así esas luchas que nos ministrará, o sea, que estarán ministrando en este tiempo, hermanos, porque se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre más fuertes estén las luchas, créanme que es cuando más podemos entender que nuestro Señor Jesucristo viene. Mi Señor Jesús no vendrá en un momento donde todo es paz, sino donde todo es guerra. Nos encontrará en medio de luchas, nos encontrará en medio de persecución, nos encontrará en medio de adversidades, nos encontrará pasando muchas pruebas por causa del Evangelio. Cada día los hombres en Cristo, cada día serán atacados, serán muertos, serán seducidos, serán, hermano, tentados, serán queriendo ser arrancados de este mundo. Hermano, querrán procurar meterle gente falsa dentro de las iglesias para poder destruirlas.
querrán también, hermano, meter al mundo y buscarán la manera de sacar al bendito Espíritu Santo. Cuando meten al mundo las tradiciones y costumbres y todo lo que a Dios no le agrada, paganismo, humanismo, hermano, mundalismo, lo sacarán al Espíritu Santo. Estamos viendo algo tan impresionante en este tiempo, pero el bendito, bendito, bendito y Espíritu Santo, juntamente con el Evangelio, quiero que entendamos que es muy extenso de entender, muy extenso. Y no se limita que el conocimiento que debemos de tener nosotros, hermano, no se limita a que tenemos que ir al culto, tenemos que ir a sentarnos, tratar de ser buenas personas, de servir, de tener una posesión, de leer, de ayunar, de diezmar, de ofrendar, de cantar, de danzar, ni de predicar, ni mucho menos, y de evangelizar, aunque son importantes, si lo son, no estoy diciendo que no lo sea, sino que no es la prioridad, ni tampoco es lo que enseña la bendita palabra. Lo que realmente, todos estos son reflejos de nuestra obediencia. Todas estas cosas es el reflejo de lo que Dios nos manda hacer. Pero sí es importante que sepamos que lo es, hermano, pero por encima de todo este conocimiento, está por encima el conocimiento de las almas. Está el conocimiento realmente de la salvación de las almas, enfocado realmente a la familia de cada uno. Enfocado a la familia de cada uno. Cada hombre de casa debe de salvar a su propia familia, porque nadie lo hará. Solamente el matrimonio, solamente el hombre del hombre de casa. Por eso Dios le va a demandar a cada hombre, estoy hablando de hombre, no de mujer, de hombre, a quien Dios le delegó la autoridad para salvar a su casa. Entonces, hermanos, el varón tiene una responsabilidad. Hermano, no es de llevarlos, es de enseñarles. Realmente la preocupación, por eso Dios va a tratar con mucho varón, hermano, porque en realidad descuidaron a su familia, descuidó a su esposa, descuidó a su hogar. Y cuando el marido no está, hermano, o sea, no toma ese lugar, tiene que tomar la responsabilidad, la mujer lo tiene que tomar. Porque están unidos. La responsabilidad de salvar a la familia no es del pastor. El pastor es de enseñarlos, porque el pastor también tiene que salvar a su familia. Tiene que velar también por su familia, también es hombre como nosotros. Y todos tenemos que obedecer, desde el pastor hasta todos tenemos que salvar a nuestra familia. El hecho de que Dios nos haya llamado a pastorear no quiere decir que tenemos una garantía de que eso ya fue. ¿Cuándo sabemos que somos salvos? Cuando terminamos en Cristo. Cuando en realidad nuestra vida terminó en Cristo, no cuando empezó. Mucha gente cree que es salva porque un día fueron a la iglesia, que porque hermanos servían en la iglesia, solamente viven de recuerdos. El Señor dijo en el libro de Mateo 24, dice que el persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es importante entender que la salvación es toda la vida. No que un día sí y un día no. La responsabilidad de salvar no es del pastor, claro, a nosotros por la enseñanza, por la doctrina, y eso es lo que el hombre tiene que transmitirle a su familia. Pero a nadie más le corresponde salvar a tu familia, sino al hombre de la casa, al matrimonio, hermano. Por eso dice en el libro de Génesis, pero Noé halló, dicen en Génesis 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto, en sus generaciones con Dios caminó Noé. Y dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
Y he aquí, dice, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, dice, harás aposentos en el arca y los calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatearás eran pedazos de madera que se encajaban en toda la ranura para que no entrara el agua. Cubrieran toda la ranura para que no entrara el agua. Aquí dice la escritura, hermano, que, porque a mí el Señor me ha estado moviendo eso de que la importancia de buscar la salvación de nuestra familia. Estamos en tiempos ya de diluvios. El diluvio significa cambio climático. Diluvio significa, hermano, un cambio de mentalidad, porque el cambio climático tiene que ver con frío y caliente. Hay mucha gente hoy está fría, mañana está caliente. Hoy va un día a la iglesia, mañana no. Hoy se afirma, mañana no. Un día sirve cada vez que puede, según ellos ya la hicieron porque son servidores de la iglesia. No, querido hermano, el hombre vive engañado porque Dios demanda todo el tiempo. Hay gente que cree que, hermano, con que vaya una vez al año no hace daño. No sabe el testimonio que le están dando a los hijos. Estamos viendo tiempos donde, hermano, donde la iglesia cada día está siendo atacada. Estamos viendo ya las señales del tiempo. Estamos viendo, hermano, que están tiempos donde mucho pueblo de Dios y el mundo están siendo engañados, están siendo atacados, donde cree que todo les sale bien, apoyándose en su propia opinión, apoyándose en una falsa libertad. Como que si Dios permitiera disfrutar este mundo. El bendito evangelio es muy extenso, querido hermano, y se limita a la salvación familiar. Por eso dice que estamos en tiempos de diluvios, tiempos de cambios climáticos, tiempos de desastres naturales, tiempos, hermanos, donde todo se va a inundar. ¿Se va a inundar de qué? Se va a inundar de todo lo malo. Se va a inundar de todo lo malo. Se va a inundar de pecado. Se va a inundar de inmundicia. Se va a inundar de depravación. Se va a inundar de aún de cosas buenas, pero son malas. Y por eso dice aquí la escritura, hermano, que Dios salvó a la generación de Noé. Era un varón justo, perfecto. Noé halló gracia. Por eso, date por bien bendecido, date por bien agradecido con Dios, que Dios haya puesto los ojos en ti y tu familia. Dale gracias a Dios que te haya escogido, a ti y a tu familia, a tus hijos, los haya tomado en cuenta para salvarlos. Y por eso debes de ser agradecido, agradecida con el Señor. Que no a cualquiera Dios lo puso y no cualquier familia se va a salvar. No todas las familias se van a salvar, queridos hermanos. Y una característica de ella dice que engendró, porque dice que había mucha violencia. Dios destruyó a todos los violentos. A la gente con violencia no les va a permitir que sean salvos. Algunos les darán la oportunidad de salvarse, pero no a todos. No todos. Por eso dice que entonces, acuérdense que Noé ya había perdido un hijo. Perdón, aquí todavía no había perdido acá. Pero dice que, bueno, en el caso de los Adanes, Adán había perdido un hijo llamado Caín, un hijo violento. Desde entonces crece esa generación y Dios destruye a la generación de Caín, a todos los violentos, a todos los maltratadores, a todos los que ofenden, a todos los que odian, a todos los que menosprecian, a todos los que rechazan. Dios los va a destruir. Esos no serán salvos. No serán salvos. Gente que no se preocupa por la salvación de los demás no serán salvos. Gente cobarde. Eso dice la Escritura, los cobardes. Los cobardes son aquellos que no enfrentaron los problemas y realmente se rindieron a los pies del Señor. Por eso dice en el libro que engendró a 3 hijos, a Sem, a Caf y a Jafet.
Y Sem significa, viene de la palabra Shem. Shem en hebreo, y Shem en hebreo significa buen hombre, es decir, de buena reputación. Shem también significa, viene de la palabra, hermano, viene de la palabra, permítame tantito, por favor. Viene de la palabra fama, viene de la palabra, hermano, un hombre de renombre, un hombre de posición, un hombre de buena reputación. Pero también la palabra Cam significa estar en pleno calor sexual, arder en lujuria. Cam, pero también significa, dice que los hijos de el otro hijo de Noé significa Jasef. Y Jasef significa, hermano, también significa espacioso, significa engañador, significa, hermano, lisonjero. Entonces, eso nos habla a nosotros también, dice que es también deducir codicioso. Eso quiere decir entonces que un problema tenía Noé. Un problema Noé tenía es que, hermano, le gustaba mucho la reputación. Eso nos habla a nosotros, hermano, de la fama. En el corazón de Noé había fama, había sexo, un sexo, hermano, había sexo, siempre era lujurioso, y querido hermano, pero también él buscaba también el poder. Había entonces en él, había fama, había sexo y había poder. Estaba en el corazón, y una de las cosas que no podía entrar el hermano era, como el caso de Moisés, es que en Canaán son el sexo ilícito, la fama y el poder, son cosas que estaban dentro, o sea, estaban dentro en el principio. Entrar a Canaán, esas son las cosas que hay. Él no podía entrar ahí. No le permitieron entrar porque se iba a echar a perder. Hasta que no quitara eso de su vida. Hasta que no quitara eso de su vida, hermano. Qué tan importante entonces entender que él buscaba. De repente hay personas que se vuelven individualistas, perdón, hermano, porque se vuelven individuales. ¿Por qué? Porque en veces ya no le importa la vida de los hijos, no le importa la vida, no le importa la vida de su propia familia. Caen en la individualidad, hermano, con la fama, les importan a ellos mismos, ponen por encima a ellos mismos, ponen por encima el sexo y ponen por encima, querido hermano, acá dice, el dinero. No les importa si destruyen la vida de los hijos por causa de sus deseos personales, por el sexo y por el dinero. Por eso mucha gente se prostituye, porque lo hacen a través de un cambio de dinero. Pero esto había en el caso en los tiempos de Noé. En la vida de Noé había deseos de fama, siempre se preocupaba por sí mismo, había deseo sexual, había engaño, había el deseo de grandeza a través del dinero. ¿Cuánto padre, cuánto madre se corrompen por ir a buscar el dinero y abandonan a los hijos? No luchan con los hijos, sino que, hermano, abandonan a los hijos por causa del dinero, abandonan a los hijos por causa del sexo, abandonan a los hijos por causa, hermano, de un interés propio. Los abandonan. Había tanta violencia como hoy, esto les digo que esto hoy está pasando. Había fama, buscaba una autoridad, había sexo, había dominio, había dinero, había poder. Estas cosas habían dentro, hermano, dentro de la vida de Noé. Dice que la tierra se había corrompido, y estaba llena de violencia. Las familias, hermanos, que se llenan de violencia por causa de la fama, por causa del sexo, por causa del dinero, no van a ser salvas.
Dice que pero Noé halló gracia, porque mucha gente ha destruido a su familia por estas tres cosas. Ha destruido un hogar por estas tres cosas. Le ha arruinado la vida a sus hijos por estas tres cosas. Van detrás del dinero, van detrás del sexo, van detrás de la fama, de una autoridad, que los hermanos están buscando algo que realmente los corrompan. Y esto Dios le había mostrado en la vida de Noé este problema. Porque Dios había decidido destruir a la tierra. Vemos que Dios había decidido destruir la tierra, no por la fama, no por el sexo, no por el dinero, sino por la violencia. Por eso al reino de los cielos no entrará ninguna persona que odie a su hermano, ni una persona que aborrece a su prójimo, aborrece a su esposo, aborrece a su esposa, aborrece a sus hijos, odia a todo mundo. No entrará una persona que en realidad, hermano, tenga odio sobre los demás. Dice que no entrarán al reino de los cielos. Por eso Caín no entró, Noé no entró, Judas no entró, porque eran hombres que realmente eran unos asesinos, eran unos matones. Sin embargo, en este tiempo, la Escritura dice que prefieren a Barrabás, un asesino y un ladrón. Mucha gente prefiere a un violento. Mucha gente prefiere, hermanos, ser violentos que realmente ser salvos. Mucha gente prefiere, hermano, atacarse unos con otros que realmente buscar la salvación. Les gusta estar peleando, destruyéndose la vida, hermano. Esa gente que no se preocupa por la salvación de la familia, van a perderla algún día. Pero dice que Noé, ¿por qué Dios, hermano, no destruyó a Noé? Porque Noé significa manso, significa reposo. Ese lugar significa quieto. Quiere decir que en la vida de Noé no había violencia. Noé amaba, hermano, a su familia. Uno puede estar equivocado, uno puede fallar, puede, hermano, estar errado, engañado, pero ama en el corazón, ama a su familia, ama a sus hijos. Nuestra responsabilidad es amar a nuestros hijos. Pero acá dice, hermano, pero una cosa no había en el corazón de Noé. En el corazón de Noé no había violencia. No había el deseo de destruir todo. La violencia, el odio por los demás, no se halló en la vida de Noé. Por eso Noé halló gracia. Entonces, ¿quiénes fueron los que Dios va a tomar en este tiempo para que sean salvos? A la gente, hermano, que sabe amar. Que sabe amar y defender la salvación de su hogar. Para ser salvos hay que estar dentro del cuerpo, hermano, o de la vida de los hombres para poder cuidarlos, para poder protegerlos. Hay que velar por nuestros hijos. El punto de hoy, hermano, es que son tiempos de orar por nuestros hijos. Es el tiempo de preocuparnos por nuestros hijos. Es el tiempo de clamar por nuestros hijos. Y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Fíjese, hermano, aquí hay algo interesante. Cuando le dice Dios a Noé, hazte aposentos. Hazte aposentos. Hazte un lugar de oración. Hazte un lugar de oración. Para poder salvar. No es llevarlos a la iglesia. Para poder salvar hay que clamar. Hay que orar. Por eso le digo al Señor, hazte aposentos, le dicen a Noé. Haz aposento por tu familia. En el arca vas a construir aposento. La salvación es el arca.
sea, si tú realmente te preocupas por tu familia, le dijeron, mira, hay cosas que Dios limpia. Dios puede limpiarnos de todos esos malos deseos, de todas esas cosas. Dios no tiene problemas con limpiarnos con eso. Por eso la palabra violencia también significa ser falso. Ser falso. Dice, significa dañar, significa agravio, significa injurioso, significa malvado, significa ser iniquidad. Un hombre que pierde el temor a Dios. Hay gente que perderá el temor a Dios en este tiempo, queridos hermanos. Por irse tras del dinero, por irse tras el sexo y por irse tras de los hombres, hermano, prefiriendo su propia vida, su propio bienestar, a una costa que no le importe si daña a la familia, no le importa, hermano, no serán salvos. En la vida de Noé no había engaño, era honesto, hermano, era honesto. Era honesto, por eso dice Dios, hermano, que le dice, harás aposentos en el arca. Aposento significa un lugar apartado donde ellos podían orar. Noé construyó, empezó a intervenir por su familia. Noé empezó, hermano, a pedir por sus hijos. Porque esas eran cosas, eran maldiciones que había en él, cosas que eran desagradables que en él estaban, y empezó a clamar por su familia. Esa familia de Noé no estaban llenas de violencia ni odio al prójimo. Noé amaba a su familia. Por eso, hermano, cuando hay odio en su propia familia, no serán salvos, porque Dios no salvó a ninguno que se odiaba. Irán a condenación eterna y van a ir al infierno, al que hay padres que no se llevan con los hijos que no se llevan con los padres, no se llevan entre hermanos, entre hijos. Hay padres que no se llevan con los hijos no se llevan con el padre. Mujeres que no se llevan con su esposo, lo odian. Esposos que odian a la mujer. No serán salvos. Viven maldiciéndose. Vívense deseando la muerte. Desgraciado, maldito, ojalá te mueras. No son salvos. Y hasta sus hijos puede ser que ni tampoco lo sean, porque es una generación, si no se arrepienten de sus pecados. El que vive maldiciéndose y que odiándose, no serán salvos. Por eso una de las cosas que tiene uno cuando hay amor, no desea que una persona se muera, ojalá una persona desaparezca, una persona ojalá te lo lleve Dios para que ya desgraciado. Yo lo he escuchado, hermano, maldito, hijo del diablo, hija del diablo. En esa casa no llegará la salvación. Dios destruyó a todos aquellos que se deseaban mal, aquellos que se gritaban, hermano, ofensas hasta decir basta. Así como la descendencia de Caín, la de Saúl, la de Judas. Acordémonos que la descendencia de Saúl, hermano, una de las cosas que vio Saúl, cómo le arrancaban los ojos de venganza, cómo le arrancaban los ojos a sus hijos y luego los mataron y de último a él. Y lo mismo pasó con el sacerdote Elí. Primero murieron los hijos delante de sus ojos y después él. Lo mismo quiso pasar con el caso de Aarón. Delante de sus ojos murieron y Dios le dijo, cállate. Y cerró la boca. Por eso, porque cerró la boca, se salvó. Si no, lo hubieran matado también a él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Que la salvación no es para cualquiera, sino donde hay mansedumbre, donde hay reposo. Por eso el Señor dijo, cuando vayan, le digo a los discípulos, vayan, y donde vean un hijo de paz, ahí reposará la paz, ahí reposará el Espíritu Santo. Dice, a esos háblenles, donde hayan paz, pero no entren en cualquier lugar, sino vean donde vean un hijo de paz, donde haya un reposo, donde el papá, la mamá estén preocupados realmente por la salvación de la familia. Los demás no entren.
No entre, por eso el Señor le dijo, lleven espada. El que quería llevar otra espada para defenderse era Pedro. Y le llamaron la atención. Aquí hay 2 espadas, dijo. Una para defenderse de la gente violencia y la otra para defenderse en cuanto a la palabra. Yo digo, no. Así como la descendencia, hermano, o sea, de gente que no fueron desechadas por sus generaciones porque se gritaban, se maldecían, se odiaban. A quienes estaban restituyendo es toda la salvación de su casa, y la salvación de su casa eran sus hijos. La salvación de la casa son los hijos. Eso es lo que el Señor me mostró. La salvación de la casa son los hijos. Por eso en el libro de Éxodo, el Señor dijo, no te inclinarás a ella, Éxodo 25, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, fuerza, que visito la maldad de los padres. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién les llamó la atención? A los padres que habían destruido una generación. La generación de los hijos. A la generación de los hijos. Quiere decir que hay padres que odian a Dios. ¿Cómo lo hacen? Por medio de los hijos. Destruyéndole la vida a los hijos. La salvación de una casa son los hijos. Serás salvo tú, pero se lo dice a un matrimonio, serás salvo tú y todos tus hijos. Porque esto fue lo que pasó con Noé. Su salvación fue directo a su matrimonio, con tal de que salvaran a sus hijos. Nada más que en el corazón de Noé habían áreas que no le agradaban a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él, le agarró y halló gracia delante de los ojos. Porque no halló en Noé, no halló violencia, no odiaba, amaba, porque hay cosas que no sabemos todavía, hay áreas que no sabemos qué tan fuertes son delante de Dios, pero Dios no nos odia por eso. No por eso Dios no nos quiere salvar, porque el que se arrepiente, el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. No es problema. El problema es que se odiaban, se maldecían, se deseaban la muerte. En esa casa no va a llegar la salvación. No llegará la salvación, hermano. Por eso Dios ha escogido a quienes son a ser salvos. ¿Qué señal tienen? El amor mutuo de los hijos, el que realmente ama a los hijos. Pero Dios se lo confió a un matrimonio. Por eso dice, hermano, que muchos odian, tienen endiosados a los hijos, más que a Dios, hermano. Hay padres que creen que merecen más respeto a los hijos, más honor los hijos, que realmente honrar a Dios. Y eso lo hacía Elí. Honraba más a los hijos que a Dios. Honraba más a su esposa que a Dios. O la tenía, hermano, en lo alto a los hijos. Era aún sabiendo que los hijos, hermano, le faltaban el respeto a Dios. Él los tenía así. Los hijos de Aarón, hermano, se atribuyeron ofrecerle a Dios algo que no les había mandado. Estamos quizás jugando a los cultos. Eso es muy delicado. Por eso dice, hermano, que cuando los hombres no saben salvar a su propia familia, Dios los entrega a la perdición de sus almas. Así que la salvación, hermano, depende cómo fueron, la salvación de nuestros hijos depende cómo fueron ellos enseñados en casa. Por eso usted lee Deuteronomio 6, usted va a encontrar que dice la Escritura que el Señor le habla a Moisés y le dice, les entrega la palabra y le dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que que Dios mandó que os enseñase para que los pongas por obras en la tierra, los cuales vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que seas salvo, para que lo sigas enseñando.
Por eso dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y las atarás en tu casa, pondrás leyes en tu casa, pondrás reglas en tu casa, donde se vea el mandamiento de Dios, donde ellos teman a Dios. Pero eso se lo dijo Dios a Moisés. Por eso, si usted lee también los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, hermano, ahí están los 10 mandamientos, donde Deuteronomio 5 se va a encontrar que los 10 mandamientos y la palabra de Dios, los estatutos, decretos y mandamientos y leyes, Dios se las entregó a un padre de familia. Se lo entregó. ¿Para qué nosotros les enseñamos la Biblia, hermano? La palabra de Dios. Para que cada quien salve a su familia. ¿Qué les enseñamos? Temor. Para que cada quien salve a su familia. La pura salvación. Los pastores no son responsables de la salvación de tus hijos, si les va bien a tus hijos o si les va mal a tus hijos. La responsabilidad es del padre de familia. Y si el padre no, va a tener que entrar a la mujer porque también ha sido instruida. ¿Acaso le importó a los Adanes la vida de los hijos? ¿Verá que no? ¿Verá que no? Arruinaron toda la familia porque se ponían de acuerdo. Hay maridos, o sea, hay esposos que no se ponen de acuerdo, que todo lo que hagan no les importa lo que les pase a la familia. No piensan en ellos. Por eso dice la Escritura aquí, hermano, que, o sea, es tiempo de orar, hermano, la salvación de nuestra casa. La salvación de nuestra casa son los hijos. Entonces eso quiere decir que yo no debo de preocuparme por mi esposo ni por mi esposa. Claro que sí. Porque todavía la Escritura dice aquí, dicen en Génesis 7, versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y lluvia sobre la faz, sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de los hijos con él en el arca. Una de las cosas que enseñaba Noé, hermano, cuando estaban construyendo el arca, la salvación, estaban formando su vida en la salvación, es que Noé oraba con su familia, pero primeramente llamaba a sus hijos a orar. El varón tiene la responsabilidad de primeramente agarrar a los hijos, a los hijos, de decir, hijos, es el director, es aquel que dice, hijos, vamos a orar. O la mujer, vamos a orar. Si no está el papá, la mujer, vamos a orar. Pero el papá es el que realmente debe de estar orando con los hijos. Es el que debe estar orando, debe de estar diciendo, hijo, venga. Noé ya había preparado el arca, ya había preparado el lugar de adoración que salvaría a los hijos, salvaría a toda esa familia de las aguas que inundaban la tierra, para que ellos no se ahogaran. Esto quiere decir, hermano, que a los hijos, la inundación de las aguas, la palabra ahogar viene de la palabra angustia, congoja, tristeza por los problemas familiares. El agua, ¿cuál es el propósito del agua? El propósito del agua es apagar toda llama. Es apagar todo fuego. Empezaron a haber problemas. En el mundo solamente hay problemas. En el mundo hay angustia. En el mundo hay dolor. En el mundo hay preocupación. O sea, quiere decir, que, hermano, que a muchos hijos se los está arrastrando el mundo. Se los está arrastrando las aguas. Andan conforme a las corrientes del mundo. Empiezan a comportarse como gente del mundo. Empezaron a tomar, empezaron a emborracharse, empezaron a andar en antros. Los hijos se volvieron viciosos. Se empezaron a ir a la liberación sexual. Se volvieron promiscuos. Andaron en la vanidad. Andaron en desobedientes a los padres. Empezaron a ser arrastrados por malas compañías. Empezaron a andar conforme
a las modas, conforme a celebrar todo. A ver estas cosas, Noé construyó un arca. Empezó Noé a clamar por sus hijos. No solamente a clamar por sus hijos, sino construyó un lugar de oración. Construyó, el arca representa un altar. Empezó un altar para que sus hijos se salvaran. ¿Cuál es el mejor altar en una casa? Cada quien debe de estar construyendo un arca. El arca de la casa se llama altar. El arca de la casa se llama un lugar de oración por clamor de los hijos para que sus hijos no se ahoguen o terminen en la perdición. Hay gente que piensa que porque ya va a la iglesia ya son salvos. No, hermano, hay que estar clamando hasta el último día. Porque una de las cosas que tenía preocupación Noé son sus áreas. Que no fueran, hermanos, a traer sobre ellos la maldición de los padres. Hay gente que es negligente. Eso se puede pasar a los hijos. Hay gente que no va a la iglesia. O sea, que va de vez en cuando. Eso se puede pasar a los hijos. Hay gente que no le quiere servir a Dios. Eso se puede pasar a los hijos. Hay gente que no va a la iglesia que porque se durmió. Eso se va a pasar a los hijos. ¿De qué les sirve que vaya a la iglesia si tienen una vida en desorden? ¿Acaso cuando el padre no esté, la mamá no esté, que los lleve? Eso van a hacer porque ya están acostumbrados. ¿Acaso no dice la escritura que en Samuel, que 1 Samuel 3, que dice que Saúl, de Elí, no le llamaba la atención a los hijos cuando los hijos iban a la iglesia, eran irreverentes? ¿No le llamaba la atención? Y Dios viéndole cómo él los amaba tanto que no le llamaba la atención. ¿Acaso no se quedaron así con los hijos? Esa irreverencia se les quedó y un día los mató el Señor. ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Qué fue lo que mató en los tiempos de Noé? ¿Cómo los mató Dios? Les quitó su espíritu. Les quitó el espíritu. Por eso una persona que le quita a Dios el espíritu está muerto en vida, porque lo que realmente nos da la vida es el espíritu. ¿Qué es lo que hacía Noé? Construyó un altar, estaba ore y ore por los hijos para que sus hijos no se apagaran, hermano, y no solamente les estaba enseñando la salvación, sino estaba intercediendo por ellos. El altar representa, hermano, el arca representa un altar para que sus hijos se salvaran. Porque la salvación realmente será salvo tú y tu casa, serán salvos tú y tus hijos. La salvación de una casa se llaman hijos. La salvación de una casa se llaman hijos. Siempre y cuando un padre tenga altar, siempre oración por los hijos para que los hijos se salven. Siempre, hermano. Pero aquí había un problema. Un problema que luego les costó a ellos. Por eso cuando el Señor quita el espíritu, ve el caso de Caín, ve el caso de Saúl, ve el caso de Judas. Cuando Dios les quita el espíritu, ¿acaso Saúl no se volvió un hombre violento que solamente quería matar a David? O sea que no había ninguna preocupación de salvar a la familia, sino que el padre que le abre las puertas abiertas a los hijos, y no les enseña el temor a Dios, hermano, es señal de que esa casa no son salvos. No son salvos. ¿A qué padre le gusta, hermano, que un hijo ande tomando, que lo vea llegar borracho? ¿A qué padre le gusta que los hijos anden en inmoralidad sexual? ¿A quién le da gusto que los hijos desaparezcan? ¿A quién le da gusto, hermano? ¿A quién le da gusto que no sepan dónde están los hijos? ¿A quién le da gusto ver a los hijos perdidos? ¿A quién, hermano? ¿A quién le da gusto ver a un hijo que no quiere nada con Dios? Pero hay padres que sí. La salvación de una casa son los hijos. Si realmente quieres tu salvación, tendrás que enseñarle a tus hijos desde ahora la salvación. Los problemas de la vida en los matrimonios harán que los hijos, hermano,
se les apague el fuego, se les apague la vida. Que no quieran nada con el Espíritu Santo, no quieran nada con la salvación, los problemas matrimoniales, porque hay padres que no doblan rodilla, no tienen altar para con los hijos. Piensan que la salvación es personal porque así mucho lo han mal enseñado. Que sé salvo tú si tus hijos quieren ir, pues ya Dios va a tratar con ellos. No, hermano, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con un clamor. El padre de familia tiene la responsabilidad de tener un altar, de ponerse a construir. Por eso llamó a los hijos, a que los hijos lo ayudaran a construir el arca, lo llegaran a proteger su salvación. ¿Por qué llamó a los hijos? Porque los hijos ya también tenían mujeres, iban a formar también un matrimonio. Les enseñó la importancia de que los hijos también estén orando como varones. Pero también ahí estaban las mujeres. Noé construyó un altar, un lugar de oración para poder ordenar su vida, para poder ordenar sus áreas y luego enseñársela a los hijos, para poder salvarlos en su hermano, para que su matrimonio sea salvo. Y vemos que de último, hermano, se lo enseñaran a sus novias. Noé también oraba por las nueras. Noé también, no hay que orar por las nueras, hay que orar también por los yernos, porque también representa que los hijos de nuestros hijos son nuestros nietos. Tenemos que orar porque también tengamos unas buenas nueras. Tenemos que orar para que también tengamos unos buenos yernos. Eso lo hacía también Noé, porque si no, no iba a poder ver la descendencia en los hijos de tus hijos. Los hijos de tus hijos. Depende también que hayan buenas mujeres temerosas de Dios. Hay buenos yernos temerosos de Dios. Cuidaban mucho ellos. ¿Quiénes eran las mujeres? ¿Quiénes eran los varones? Hermano, porque de ellos dependan también que su descendencia, había una promesa sobre hasta la tercera, cuarta generación. Pero hermano, de ahí hasta por 1000 generaciones. No puedes hacerlo a cualquiera. Pero luego el Señor le mostró el orden que debían ellos, así entraron ellos. Primero entró, hermano, al arca. Primero entró, dice que entró Noé, Sem, Cab, Jaseb. Luego entró la mujer y luego las 3 mujeres de sus hijos. La salvación, hermano, de un padre o sea, de unos padres es el clamor por los hijos, enseñarles a ser salvos. Pero quitando toda área carnal, quitando toda área, sacrificando, porque Noé sacrificó su vida sexual, Noé sacrificó su vida personal, Noé sacrificó su vida a la ambición por sus hijos. Porque vio que el mundo estaba de cabeza, porque él vio que el mundo estaba de violencia, había mucha violencia, porque Dios va a destruir a todo ser humano que pierda el temor a Él. No habrá salvación. Gente violenta que no tiene temor a Dios. ¿Dónde Dios reposó? ¿Dónde el Espíritu reposó? Donde habían hijos de paz, donde habían hijos de reposo, donde había la preocupación por la salvación de que sus hijos no se perdieran a causa de un mal ejemplo, de un mal testimonio. Por eso digo, mis hijos no se van a perder por causa mía, por causa de un mal testimonio mío. Mis hijos no se van a perder por un mal testimonio mío. Decláralo eso en tu vida. Y por eso tienes que edificar un altar para que tus hijos, siempre clamor por tus hijos. No les des un mal ejemplo, no les des un mal testimonio con respecto a Dios, porque eso lo van a aprender. Eso es una maldición, les vas a dar como herencia y ser irresponsables, hermano, no tener una fe genuina. Vas a empezar que ellos se vuelvan religiosos, que vayan cuando puedan. No, hermano. Enséñale realmente la responsabilidad de estar siempre derechos delante de Dios. Porque de eso depende su salvación. Por eso Noé construyó esa arca, ese altar, y puso en orden sus áreas, puso en orden su vida. Y luego puso, hermano,
y luego esto lo hizo por sus hijos, luego por su matrimonio y por último por las nueras. Y el Señor luego, hermano, en el libro de Génesis 8:15 le mostró entonces el orden matrimonial. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ya ve que ya no salió los hijos, ahora tenía que salir la mujer y todos los animales que estén contigo. Entonces en el versículo 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Él cambió el orden. ¿Por qué un hijo le salió malo? Porque desordenó la orden de Dios, porque no obedeció la orden de Dios. Noé rompió el orden. En la casa hay un orden: el esposo, la esposa y los hijos. No están el esposo o el padre de familia, los hijos y luego la esposa. En la casa no está primero los hijos y después el esposo. No. Hay un orden. El esposo, la mujer se tiene que preocupar, tiene que tener en primer lugar al esposo, y el esposo tiene que tener en primer lugar antes que a los hijos. Dice que Noé rompió el orden de como el Señor le había dicho. Noé prefería más a sus hijos que a su esposa. Cuando el matrimonio, porque muchos matrimonios están tronando ahorita, están dañando a los hijos por no ponerse en primer lugar. Cuando el matrimonio no está unido en oración por los hijos, ellos no están unidos en obediencia. Los hijos, un hijo, por eso Cam nació con un área de Noé. Un área sexual, un área de desorden, hermano, de desorden de amor por fuera. Aprendió. Porque vio que los padres, no estaban unidos. Noé no respeta a su esposa, no le dio lugar a la esposa, no respeta a su esposa. Mujeres no respetan a su esposo, no se sujetan. Porque por tener ahí hijos que quieren más al esposo, que quieren más a la esposa. Hay mujeres más que le piden el consejo, la opinión al hijo que a su esposo. Hay mujeres que duermen más con los hijos que con el esposo. Igual mismo el esposo con la mujer, a veces la mujer eso se va a convertir en un problema. Hay mujeres que atienden más al hijo que al esposo. Hay esposos que atienden más, visten más, arreglan más a los hijos que a la esposa. El hijo tiene que decir en veces cómo se va a decir, cómo se va a hacer. Siempre el hijo está. No. Atienden más a los hijos. Hay mujeres que se duermen con los hijos, hermanos, más que con el esposo. Hay mujeres que en lugar de estar más apegadas a su esposo, están más apegadas con los hijos. Prefieren al hijo, prefieren a la hija que al esposo y a la esposa. El esposo tiene que preferir a la mujer. La mujer tiene que preferir al esposo. Tiene que haber obediencia. Porque a eso se le llama salvación. Muchos matrimonios, muchos hijos están tronando porque no se prefieren los unos a los otros. Ni hombres ni mujeres prefieren, tanto el hombre como la mujer prefieren más al hijo, más a la hija, que al esposo, que a la esposa. Y eso está siendo un tronadero. Y no se dan cuenta la importancia de estar unidos en matrimonios. Es primero la mujer, es primero el varón, el esposo. Los hijos son segunda parte. Para que no terminen mal los hijos, tiene que haber una unión familiar para que los dos clamen. Noé tenía que orar por su esposa y luego los dos tenían que orar por los hijos y de último por las nueras. Por la descendencia, que más bien se refiere por la descendencia. Noé se consagró a Dios por medio de los hijos. Noé se consagró a Dios por medio de los hijos, como lo hizo Ana.
No es posible que un hombre prefiera más a los hijos, a una hija, que a su propia esposa. No es posible que la esposa prefiera más a los hijos. Hay mujeres que no dejan que el esposo le llame la atención a los hijos. Ahí se están metiendo. Que con mis hijos no te metas. Ay, hermano, esto los están destruyendo. El esposo no puede llamarle la atención a los hijos porque enseguida se mete la mamá. Un hijo puede salir malo o en esa casa no hay salvación. Noé tenía un corazón de reposo, un carácter de reposo tranquilo, que veía que algo no se vaya a pasar. El espíritu jezabélico se pasa de madre a hijas. Hay gente muy mandona, muy regañona, hermanos, con sus esposos. Y ahí están los hijos creciendo más en autoridad. Están criando un monstruo, perdonen la expresión. Esta gente que van a destruir un hogar. Usted se olvida que son hijos de Dios. Enseñan que no te dejes del varón. Hermano, estamos en un tiempo, eso es diluvio. Dios va a destruir ese tipo de gente. Noé, dio gracias a Noé porque Noé amaba su casa. Aunque su vida estaba desordenada. Un día Noé, hermano, lo entendió y fueron salvos. Fueron salvos. Salvó su familia Noé porque pusieron en orden su vida. ¿Por qué? Porque fueron quitando, hermano, fueron poniendo la obediencia sobre todos, y hermano, y la oración. Acordémonos que si el hombre trata a la mujer bien, hermano, dice que esa oración es escuchada. Y si la mujer se sujeta al esposo, hermano, la oración es escuchada. ¿Cuál oración? La oración por su casa, la salvación por su casa, para que los hijos crezcan en obediencia, crezcan, hermano, en ese temor a Dios, y no crezcan, no se manifieste en nuestra vida, nuestra área, no sean pasadas a ellos y que terminen ellos mal. Te ve el caso de la mujer esta de Ana. Dice que Ana, dice que siempre estuvo orando por el Señor. Dice que el niño, dice 1 Samuel 1, y dice, por este niño oraba y Jehová le dio lo que dice, y Jehová me dio lo que te pedí. Y yo dediqué también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y adoró, dice que Ana se juntaba junto con su hijo a adorar a Dios. Lo estaba preparando para un sacerdocio. Dice, hermano, hoy los hijos no están orando por los hijos. Hoy los padres no están orando por los hijos. Hoy están sumergidos en problemas. Hoy se están ahogando en sus problemas, se están ahogando en deseos, y no se dan cuenta que han apagado al Espíritu Santo en su vida. No hay un clamor por los hijos, no hay un clamor por su casa. Hoy los padres no están orando. Hoy los padres han dejado el altar, han dejado de construir el arca. La familia se salva con oración y enseñanza. Ya no tienen altar porque se les apagó el fuego del Espíritu por el agua, porque se agaron, les asfixiaban tantos problemas, les asfixiaban las situaciones que ya no enseñaban a los hijos a la oración. Por eso el Señor dijo, traerme a los niños para que los tocase, para que Él los bendijese, hermano. Llamando a su dejada a los niños, venir a mí, no se los impidáis, porque tales es el reino de los cielos, del Dios, perdón. No les impidan a los niños acercarse a mí, no les impidan a los niños a meterlos. De cierto digo que el que no recibe del reino de Dios como un niño no entrará en él. Déjenlos. Dice, traer a los niños para que los tocase. Lo trae, dice, viendo los discípulos reprendían a los niños. Y el Señor les llamó la atención, llamándolos, dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impedir, porque de ellos, este es el reino de ellos, este es el reino, la salvación es para ellos, la salvación es para ellos. Cuando el Señor dijo, sé salvo tú y toda tu casa, tu casa son tus hijos. Tu casa son tus hijos. A muchos ya se les apagó, dejaron de orar y se preocuparon por sí mismos.
y empezó a crecer el agua. Están viendo, hermano, las cosas que están pasando en el mundo y no hay preocupación por los hijos. Que tu vida, que tu carácter, que tu pasado no se manifieste en ellos. Que no se manifieste en ellos. Clama para que tus áreas no se manifiesten en ellos. Por haber puesto Noé en primer lugar a los hijos, Cam fue maldecido. Fue maldecido. Esto no es juego, querido hermano. Un hijo le salió malo. Los hijos no nacieron conforme ya a la voluntad divina. Porque Noé no rindió sus áreas y tuvo una consecuencia. El orden de Dios es tú, tu esposa, respeta a tu esposo, respeta a tu esposa, antes que a los hijos. La salvación de Dios tiene que ver primeramente en el respeto, en el matrimonio y como consecuencia, después los hijos. Si un matrimonio no hoy se une en oración por los hijos, los van a destruir. Les van a abrir la puerta al mundo. En esa casa no habrá salvación, hermano. Por eso es tiempo de orar por los hijos. Hoy los sacerdotes están caídos, los altares están caídos. Se preocupan más por el dinero, se preocupan más por su vida satisfactoria, tanto sexual como realmente ser reconocidos. Clama por tu familia, pueblo. Clama por tus hijos hasta que los veas salvo, hasta que los veas un sacerdote, hasta que los veas delante de Dios por sí solos. Estás viendo que el diluvio ya empezó, las lluvias ya empezaron, los juicios ya empezaron, la depravación, la inmoralidad y todo lo malo ya está en el mundo. Va a ir creciendo porque van a ir creciendo las aguas hasta que las personas se ahoguen. Se les apague completamente el fuego del Espíritu de Dios. Pero mientras tu papá, tu mamá estés pendiente de la salvación de tus hijos de rodillas y con la bendita palabra, Dios guardará y meterá a tus hijos y se cumplirá la promesa de la salvación. Eso es realmente lo que la apertura, la bendita palabra nos enseña. La salvación primeramente de nuestra casa. Y la salvación de nuestra casa se llaman hijos. Si los hijos entran, el padre también. Si el padre no entra, los hijos no van a entrar. No oran por los hijos. Han apagado. Se han inundado de situaciones, de adversidades. Solamente quedó de ir a la iglesia, pero ya no hay altar. Ya no hay altar. ¿Cuánta gente no está apagada hoy? No les importa lo que está pasando. Creen que es minimizar lo que está pasando en el mundo, hermano. Creen que no nos va a llegar. Salva a tu familia. Si realmente los amas, realmente te importa, levanta un altar, construye un arca. Construye un altar donde hayan aposentos, donde hayan lugares de oración, de clamor, de búsqueda, de intimidad con el Padre. Y luego mete a tus hijos, ora con ellos. Luego ora con tu esposa, y luego ora con tu esposa, y luego por los hijos de nuestros hijos. Bendito nuestro Padre Celestial, hermanos, es tiempo de que ores por tu familia, que clames por tu familia. No creo que a un padre le guste y le dé alegría, aunque sí lo hay, porque a mí me lo han dicho. Yo prefiero verte borracho que que haberte metido de pastor, que haberte metido en ese lugar, en esa religión. Hay padres que prefieren ver a los hijos perdidos que meterlos predicando la palabra, llenos del Espíritu Santo.
Hay gente que si tú ves que tu hijo ya está agarrando otro mal camino, se está pareciendo al padre, se está pareciendo a la madre, dobla rodillas y clama por ellos, pero que no se te salga por estar metido, sumergido en los problemas y en no preocuparte con el poder de Dios se manifiesta en la vida de tu familia. Arrepiéntete, querido hermano, y vuelve a encender en tu vida el fuego del Espíritu Santo, porque lo único que lo puede apagar y ahogar se llama agua del mundo, las corrientes del mundo. Que en esta mañana la presencia de Dios, hermano, te abra el entendimiento a la importancia de salvar a tu familia. No dejes que el fuego del Espíritu se apague. Arrepiéntete y vuelve a los pies del Señor, porque eso es lo que hizo Dios con Noé. No era el problema las áreas, sino que él despertara la importancia que su vida pasada, su vida no fuera manifestada en la vida de sus hijos. Pero como él prefería más a hombres, más al dinero, más al sexo que a los hijos le salieron malos. Carrieron con una maldición que él tenía, un área mala que no tenía, que no supo controlar. Todo lo que tú hagas en Dios hoy lo harás por tus hijos, sea bueno o sea malo. ¿Tú eres el responsable de salvar a tu familia o eres el responsable de hundir a tu familia a la muerte espiritual? Que Dios bendiga tu vida, querido hermano. Vuelve a casa, ponte a cuentas, reconcíliate con el Señor. No es un juego lo que estamos hablando. Preocúpate mucho por tu familia. Bendiciones, hermana Adela, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristian Cruz, Dios les bendiga. Yuli Mangrego, Dios te bendiga. Muchas gracias. Jessica Díaz, allá en Palizada, Campeche, Dios les bendiga. Leticia Guillermina, que Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Felipe, Dios te bendiga, siervo. Verónica Rodríguez, muchas gracias, Dios les bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. A mi esposa, Dios me la bendiga. Jorge Catarino Pérez, Dios las bendiga. Saludos allá en Querétaro. María Ángel, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Joana May, bendiciones, sierva, Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Y aviva y enciende el altar, hermano. Construye el arca, ponte a construir el arca y mete a tu familia en el arca, mete a tu familia en oración, mete a tu familia en el clamor para que las aguas del mundo no les toquen, no les ministren su vida y no les apaguen el fuego del Espíritu de Dios y sean salvos, porque donde hay espíritu, donde hay paz, donde hay clamor, ahí envía Dios la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para sus vidas. Le esperamos, hermano, ayúdenos a compartir, dale like a la página y de verdad le digo, muchas gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga y que Dios me los guarde. Bendiciones, hermano.